Ha llegado la hora de empezar con nuestras exposiciones. A continuación, queremos dejar junto a ustedes a la señorita Luz Mariana del Castillo Salas y al señor Francisco Teutli, ¿ya? Que en esta oportunidad, ya por razones ajenas a nuestra voluntad, ya por una situación que ocurrió hace pocas horas durante la noche, no podrán estar ya presencialmente en nuestra exposición, ¿ya? Pero ellos aún así quisieron hacerlo de cualquier forma y ellos lograron grabar la presentación y poder enviarla. Así que esta es una situación única, ¿ya? Y especial en donde vamos a ver eh, a Francisco y a Luz Mariana, ¿ya? Su charla grabada, ¿vale? Esto por diferentes razones que se escapan un poco de las manos de nosotros y de ellos también, por el tema de la distancia, ¿ya? Aún así, Luz Mariana se va a estar conectando durante los próximos minutos para poder estar respondiendo dudas y preguntas ya al terminar la exposición. Así que, a continuación, se transmitirá la charla de Francisco y de Luz Mariana. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Les enviamos, Luz Mariana y un servidor, Francisco Teutli, un saludo desde tierras mexicanas. Agradecemos a la Fundación Antofagasta de Autismo Antofagasta, por habernos invitado y ser parte de este encuentro de conocimientos, de experiencias, de saberes y sobre todo de compartir información. La verdad es que nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de ser pues quien inicie esta serie de conferencias y esperemos que todo salga muy bien en el resto del día. Me voy a permitir presentarme en un primer lugar y posteriormente le pediremos a Luz Mariana que también se presente. Bueno, pues soy Francisco Teutli, yo soy actualmente fundador y director del Centro de Apoyo y Calidad de Vida en la ciudad de Querétaro, en el país México. Pues bueno, yo soy licenciado en Educación Especial y tengo una formación en sexualidad, en atención a las personas con discapacidad. Durante mis últimos años he venido trabajando, pues luchando porque los derechos de las personas con discapacidad se reconozcan. Ofrezco talleres, cursos, conferencias. De hecho, he tenido la oportunidad en años anteriores de estar allí, por supuesto, antes de la pandemia, de poder compartir y de poder estar con ustedes de manera presencial. Durante la pandemia también tuve la oportunidad de tener una presentación y pues bueno, esperemos que muy pronto nuevamente tenga la oportunidad de estar allí con ustedes de manera presencial. Ahora les quiero presentar a Luz Mariana del Castillo, más bien les quiero pedir a Luz Mariana del Castillo que se presente y que nos diga quién es Luz Mariana del Castillo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luz Mariana del Castillo. Tengo parálisis cerebral. Desde que nací. He tenido que luchar con barreras sociales y arquitectónicas pero trato de ser muy positiva. Soy psicóloga clínica por la Universidad Anáhuac de
de Querétaro y tengo la maestría en inclusión de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. Gracias, Luz Mariana. Yo sé que esta maestría representó grandes retos para ti, seguramente, ¿no? Aunque la hayas hecho en línea, creo que fue un gran reto haber logrado ya de entrada la licenciatura y pues haber posteriormente continuado tus estudios a través de esta maestría. Yo sé, porque bueno, les quiero platicar que Luz Mariana y yo somos amigos ya desde hace varios años y ella me ha platicado, me invitó de hecho a ser parte de la presentación de su trabajo de investigación que la hizo como maestra. Y sé que esta maestría pues tiene que ver con el tema que hoy nos compete, con el tema de la sexualidad. Luz Mariana, ¿por qué elegiste este tema para tu maestría en el tema de tu tesis? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué el tema de la sexualidad? La escogí porque es un tema bastante abandonado y lo evaden muchas personas de la sociedad. Todavía en la actualidad aquí en México ¿se nota? Resulta. Se evita hablar del tema tanto por las familias como por las escuelas. Y más específicamente al saber que se trata de personas con discapacidad y la sociedad y de sexualidad. Así es, Luz Mariana, el tema de la sexualidad es un tema que todavía, como tú dices, hay miedo para hablar de él, ¿no? Hay muchos tabúes y muchos prejuicios alrededor de la sexualidad. ¿Cuáles considerarías que sean estos principales prejuicios en relación a la sexualidad? Si ya de por sí el tema de la sexualidad tiene muchos prejuicios, ¿no? Dependiendo del contexto cultural en donde se viva, particularmente hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad tiene sus propios mitos, ¿no? ¿Cuáles pensarías tú que son esos principales prejuicios relacionados a la sexualidad en las personas con discapacidad? Platícanos. Señora Alma Lucía, si se puede acercar un poquito al micrófono para escucharla mejor, se lo agradeceremos.
A ver, sí, no te escuché, perdón, Paco. Me acerco, ajá, sí. ¿Ya? Muchas personas de la sociedad no nos tratan acorde a nuestra edad. Aunque seamos adultos de más de 25 o 30 años o 40 años. Nos siguen tratando como niños o niñas. Inclusive como angelitos, ¿no? Mucha gente piensa que tienen esa aura o ese tono angelical, ¿no? Cuando yo consideraría que, pues, finalmente son seres humanos, ¿no? Que los ángeles, pues, no tienen pene, no tienen vulva, no menstruan, no tienen erecciones, ¿no? Mientras que las personas con discapacidad, pues, tienen todas las características biológicas, psicológicas, sociales, ¿no? Se emocionan también, se enamoran, en fin, creo que finalmente, pues son personas, son seres humanos y por tanto tienen derecho también a expresar su sexualidad. ¿No crees? Mucho de esto tiene que ver también con, como tú decías, muchos papás temen abordar de estos temas, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son los temas que más preocupan a los papás y a las mamás? Yo sé que en esta charla hay muchos padres, muchas madres de familia que están escuchándote. ¿Cuáles son los temas que más preocupan a los papás y a las mamás desde tu experiencia? Por ejemplo, no saben explicar cómo son los cambios del cuerpo en la adolescencia y evitan explicar a la hija o hijo los cambios de desarrollo esencial, perdón, social, sexual, perdón. Sí. Gracias, Luz Mariana. Oye, yo sé, y bueno, seguramente muchas personas también conocen los derechos sexuales que tenemos las personas, los seres humanos, ¿no? Derecho a la libertad sexual, derecho a expresarte sexualmente de manera libre, derecho al placer sexual, derecho a tener una intimidad, derecho a tener educación sexual, ¿no? Sin tabúes, sin mitos, sin prejuicios, de manera científica, derecho a la salud sexual también, derecho a tener relaciones afectivas, amorosas, derecho también a decidir sobre tu propio cuerpo, derecho a decidir también sobre la paternidad responsable, en fin, todos estos derechos
los tenemos todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. Tú como mujer con una condición de parálisis cerebral, ¿cuáles crees que han sido las principales barreras para ejercer plenamente estos derechos sexuales? ¿Con cuáles barreras te has enfrentado tú para ejercer esos derechos sexuales? Platícanos, por favor. Muchas veces es muy difícil hasta salir a tomar un trago. Perdón, voy a interrumpir. Señora Alba Lucía, si puede hablar un poco más fuerte, se lo vamos a agradecer muchísimo. Gracias. O si levanta un poco la voz, pues se va a escuchar mucho mejor. Gracias. Sí, muchas veces es muy difícil hasta ir a tomar un trago con alguien. Ya sea que sea ya sé que necesite un asistente personal o un amigo o familiar que me acompañe. Hasta que la pareja me conozca bastante bien y sobre todo para comunicarnos entre los dos. Solo es cuestión de tiempo y práctica para entenderla. Por supuesto. Y me gustaría retomar uno de los derechos sexuales de los que hablábamos, ¿no? El derecho a la educación sexual de las personas con discapacidad. Tú decías que a los papás hace rato les cuesta mucho trabajo hablar de educación sexual, ¿no? Bueno, hablar de la sexualidad y, o por supuesto, ofrecer esta orientación, esta educación sexual. Lo que los deja entonces, si no se les habla de educación sexual a los niños, a las niñas, a los adolescentes, jóvenes, pues en una situación de vulnerabilidad, ¿no? De mayor vulnerabilidad, porque entonces los dejamos en una situación con más probabilidades quizá de tener infecciones en vías urinarias si no se les enseña higiene sexual, por ejemplo, algo tan básico. Los dejamos en situaciones vulnerables, que sean, por ejemplo, víctimas de abuso sexual, si no les enseñamos cuáles son las partes privadas de su cuerpo y cómo tienen que cuidar, respetar las demás personas su cuerpo y ellos mismos también como personas con discapacidad, poder respetar las partes privadas de los cuerpos de las demás personas. Los dejamos también en una situación de vulnerabilidad, sin ofrecerles información de métodos anticonceptivos, pensando en que quizá en algún momento se puedan embarazar sin que lo deseen, ¿no? Los podemos dejar en una situación de vulnerabilidad en muchas otras situaciones, ¿no?
quisiera tocar contigo un dato importante que lo planteé hace poquito, que tiene que ver con el abuso sexual. La falta de educación sexual los deja entonces en una situación de vulnerabilidad. ¿Crees tú que las personas con discapacidad pueden tener mayor índice de abuso sexual justamente por esta falta de información, por su misma condición de discapacidad? Sí, claro. Por la falta de información, es muy peligroso que terceras personas abusen sexualmente hasta a propósito. Personas que conoces, que conocen a la mamá o al papá que no le hablan a sus hijos de sexualidad, pueden abusar con mucha más facilidad. Y las personas con discapacidad no saben qué les está pasando. Y les causan un daño permanente, ya sea físico o psicológico. Definitivamente, y pues bueno, cuando decimos o cuando se dice de que hay que hablar, hay que educar en la sexualidad, pues debemos recordar también que las personas, con cada persona, de acuerdo a su condición de discapacidad, pues tenemos que utilizar pues otros materiales, quizá otros recursos para que esta información pues llegue a la persona con discapacidad, sea una información significativa. En este sentido, recordemos que es muy importante, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pues que además de la palabra, ¿no? Además de hablar, hay que mostrar quizá algunas imágenes, ¿no? Porque hay muchos chicos, sobre todo con discapacidad intelectual, con autismo, que el principal canal de información es el visual. Y si además de la palabra utilizamos una imagen de un cuerpo, de algunas situaciones quizá de abuso, y que se les diga, esto es el abuso. Si alguien te toca esta parte del cuerpo, esto es abuso sexual, ¿no? Por supuesto que si estamos hablando de personas, de niños, niñas, jóvenes ciegos, pues tenemos que utilizar muchísimo más la voz. Si estamos hablando de chicos con alguna condición de discapacidad auditiva, pues quizá tengamos que utilizar lengua de señas o quizá algunos videos. Por cierto, los videos son muy buenos elementos y en internet podemos encontrar ya bastante material al respecto, ¿no? Muy dinámico, muy ágil, con información muy sencilla, fácil de entender para cualquier niño o niña. Entonces, bueno, creo que estos recursos didácticos que podemos utilizar no únicamente los profesionistas, sino también los padres y las madres de familia en casa,
van a ser excelentes apoyos para que los niños, las niñas y los jóvenes tengan claridad de lo que es el abuso sexual, de cómo prevenirlo y cómo detectarlo para que no suceda y justamente esos índices de abuso sexual pues disminuyan. ¿No crees, Luz Mariana? Así es. Totalmente de acuerdo. Ok, otro derecho que, bueno, a veces al hablar de sexualidad no es únicamente la palabra prevención, ¿no? Hablaba hace ratito de mucho la educación sexual, tiene que ver con la prevención, prevención de embarazos, prevención de infecciones, de transmisión sexual, prevención de vías urinarias, prevención de abuso sexual. Pero también hay otro derecho que me gustaría platicar contigo al respecto y que tiene que ver no tanto con la prevención, sino con el ejercicio del derecho al placer, ¿no? Es un tema que quizá cause ruido en algunos papás, en algunas mamás, pero también es importante abordarlo, recordando que el derecho al placer lo tenemos todos y que no es únicamente este placer genital, ¿no? Que muchas veces pensamos y que lo centramos en los órganos sexuales, sino también el placer de tener un abrazo, por ejemplo, un beso, el placer de charlar, el placer de oler, el placer de sentir, el placer de escuchar, de moverte, en fin, creo que el placer sexual lo podemos identificar más allá del pene y de la vulva, está en todo nuestro cuerpo. Entonces, al hablar de placer sexual, ¿por qué tú crees que los padres muchas veces son los principales en negar o obstaculizar esta vida sexual de las personas con discapacidad? Que les cuesta de pronto mucho trabajo identificar que sus hijos con alguna condición de discapacidad tienen también derecho al placer sexual, ¿no? Entonces de pronto les genera pues preocupación, miedo quizá, el que puedan tener autoestimulación, de que se estén masturbando o de que quizá puedan tener un encuentro amoroso con una otra persona, ¿no? En un plano más afectivo, cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, y a muchos papás les causa ruido, por ejemplo, el que puedan besarse o el que puedan abrazarse, el que puedan generar justamente esa sensación de placer sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa con los papás o los educadores que muchas veces limitan, cortan, no te toques, no abraces, no beses, ¿no? O como limitan este ejercicio al derecho al placer sexual. ¿Tú qué piensas al respecto, Luz Mariana? Es que mucho depende del trato que se les da a las personas con discapacidad. Desde la primera infancia hasta la adolescencia. Y si no tratamos a las personas con discapacidad, de acuerdo a su edad, de que va a haber de que siempre de que va a haber no. De que
siempre va a haber un retraso. Si no tratamos a las personas con discapacidad de acuerdo a su edad, siempre va a haber un retraso psicosocial y psicosexual. Y de todas maneras, la persona con discapacidad va a tener esa inquietud o más bien ese instinto de relacionarse socialmente, sexualmente. Y lo va a canalizar muy mal. Yo pensaría que tiene que ver con dos cosas importantes, ¿no? Una, en esta parte que dices de que se sigue viendo como niños eternos, ¿no? Tiene que ver con el trato digno también que necesitan las personas, ¿no? El ser tratadas dignamente y de acuerdo a la edad, porque muchas veces, al pensar de que tienen un CI o un desarrollo más bajo que el resto de la población o de los niños o jóvenes de su edad, pues los empezamos a tratar como niños y finalmente se terminan comportando como niños. Ese es el trato, pero también por otro lado serían las condiciones que nosotros les ofrecemos, pues para que les vayamos apoyando y acompañando en este crecimiento, ¿no? Si muchos, yo he visto que muchos jóvenes o muchas jóvenes siendo, qué sé yo, de 18, 20 años, aún están jugando con muñecas o escuchando música infantil. Yo creo que es importante que les acompañemos también y que les ofrezcamos pues otro tipo de juegos de acuerdo a su edad, otro tipo de actividades acordes a su edad, justamente para que vayan avanzando en su desarrollo psicosexual que bien nos comentas. Creo que este trato digno es muy importante pues de considerar, ¿no? Bien, pues vamos a hacerte la siguiente pregunta y tiene que ver con otro derecho, el derecho a demostrar los afectos, ¿no? A este derecho que tenemos las personas, pues enamorarnos, a expresar sentimientos hacia otra persona. Y bueno, en este sentido, me gustaría preguntarte, Luz Mariana, si las personas con parálisis cerebral, que es la condición de vida que tú tienes, únicamente pueden enamorarse de otras personas con parálisis cerebral o con alguna condición de discapacidad motora, o puede ser que tengan sentir este afecto, esta demostración de cariño, de amor hacia personas inclusive que no tengan alguna condición de discapacidad. ¿Qué pasa ahí en el enamoramiento de las personas con parálisis cerebral? Platícanos. Esto es uno de los mitos o paradigmas que existen todavía
La verdad, en mi caso en particular, es muy complejo encontrar una pareja con una condición similar a mi grado de parálisis cerebral. Y también que haya este grado, ¿no? Perdón, y también que haya estudiado o esté trabajando desgraciadamente no conozco a personas con esta condición. Y estas características. Y a veces no queda otra opción más que buscar citas con hombres sin discapacidad. Pero la mayoría tiene muchos temores y algunos sí tienen empatía o una gran empatía. Pero son muy pocos. Bien dices, Luz Mariana, que tiene mucho que ver también y es un elemento importante a considerar en la sexualidad, el factor social, ¿no? Finalmente, este encuentro con un amigo, con una amiga, con alguien que quizá te pueda atraer, que te pueda gustar, con que puedas empatar ciertos gustos, ¿no? Pues se hace en las relaciones sociales. Y de pronto, muchas veces las personas con discapacidad se ven muy reducidos, ¿no? En estos encuentros sociales, en estas fiestas o en salir a lugares en donde hay más personas de tu misma edad de entrada, ¿no? Muchos chicos, chicas, jóvenes con discapacidad, pues generalmente salen con papá, con mamá, o tienen amigos de los hermanos, amigos del papá, del mamá, pero no sus propios amigos. Y creo que es un tema importante que los profesionistas, que papás, mamás, tenemos que pensar en generar círculos sociales en donde los jóvenes, las y los jóvenes, pues tengan esta posibilidad de convivir con otros jóvenes de su edad. Insisto, con o sin discapacidad,
pues para que se den estos encuentros de amistad y de posibles relaciones amorosas, ¿no crees? Y pues bueno, en ese sentido también me gustaría comentarte qué tanto las personas con discapacidad son atractivas. Así lo planteo como tal. ¿Consideras tú que teniendo una condición de discapacidad también se puede ser atractivo o atractiva? Sí, claro. Pero mucho depende del autoconocimiento y de la autoestima que nos tengamos. Y eso va a generar seguridad o inseguridad. Claro, Por ejemplo, mi parálisis cerebral en casos de parálisis cerebral, como la que tengo, o es empatía, no, perdón. Aquí, empatía. Es empatía. Tengo con otras palabras. Alma, ¿se puede acercar un poco más? Ya casi no la escuchamos. Es que no lo entiendo lo que dice, perdón. A ver, mi parálisis cerebral es que no lo entiendo. A ver. ¿Práctica? Práctica. Por lo que no es que no lo entiendo, perdón, Esperamos tantito, a ver, que puedes utilizar otras palabras, Luz Mariana, quizá sinónimos. Práctica. ¿Es practicar los músculos?
Rígido. ¿Esto es quitar los músculos rígidos? No. A ver, ocupa unas palabras similares. Empática. ¿Plástica? Entonces, ya he dicho rígido. A ver, entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Es plástica? Pero ¿cuál es la ¿Ahora ya quedó, señora Luz? ¿Puede qué? ¿Editar eso o qué? Perdón, ¿no escuché? No. ¿Nos pasamos a la siguiente pregunta? Ajá. A ver, vuelve a decir la palabra. Yo tengo, por ejemplo, parálisis cerebral espástica. Y cuando me pasa algo, que me pasa más seguido, que me causa más inseguridad, tengo más movimientos involuntarios. Así es. Y es un círculo vicioso. Por eso por eso es importante el autoconocimiento y la autoestima. Así es, y yo creo que tú eres una mujer muy empoderada, con un gran conocimiento de tus características, ¿no? Como mujer, como persona con parálisis cerebral y sobre todo con una gran autoestima. Yo, como les decía, conozco a Luz Mariana de manera personal, es mi amiga y pues sé que ahora tiene una pareja, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poquito acerca de esta relación amorosa que tienes ahora? ¿Quién es él? ¿Él también es una persona con discapacidad o no lo es? Platica un poquito, quizá se pueda interesar las personas que nos están escuchando. ¿Quieres compartirnos esta parte, Luz Mariana? Sí, claro. Lo conocí en una aplicación de citas hace un año. Con mucho gusto. Justo un año. Y desde que empezamos a salir, en noviembre,
Le empecé a enviar audios. Con el texto de lo que digo. Y así. Así que. Así se ha acostumbrado. Y a mi oído. A mi oído. A su oído. A mi manera de articular palabras. Y desde hace unos meses empezamos a salir sin asistencia. Yo he estado en algunas reuniones con ustedes y la verdad es que me sorprende la capacidad que tiene tu pareja a la hora de entenderte pues tan en poco tiempo, ¿no? Creo que ya me ganó porque tú y yo tenemos más años de conocernos y a mí de pronto me cuesta un poco más de trabajo, pero la estrategia que utilizaste pues fue bastante buena, ¿no? Entonces, creo que es una relación muy linda y a mí me da mucho gusto verles juntos. Y bueno, aclarar que este chico con el quien andas pues no presenta ninguna condición de discapacidad y que se ve muy enamorado de ti como tú de él, lo cual pues es grato verles juntos siempre. Y bueno, finalmente tiene que ver con esa atracción, ¿no? Que tú pudiste romper o que ustedes pudieron romper esos estereotipos, esos cánones sociales de pronto de las medidas perfectas, de los cuerpos perfectos, de los tamaños, de los colores perfectos, ¿no? Creo que son finalmente constructos sociales y que la atracción realmente está en la esencia de la persona, en esta seguridad que tú decías, de que tú nos hablabas, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con el autoestima que cada uno de las personas tenemos, pues para también sentirnos atractivos o no sentirnos atractivos. Pero bueno, aquí estamos hablando de una relación heterosexual y yo me pregunto si también hablando ahora un poco de esta diversidad sexual con la que cada vez en la sociedad nos enfrentamos también más, las personas con discapacidad, particularmente con parálisis cerebral, ¿tú crees que también pueden pertenecer a la diversidad sexual? ¿Podemos encontrarnos a personas con parálisis cerebral que son bisexuales o que sean homosexuales, que sean transexuales, transgénero, transvestis, en fin, toda esta gama de diversidad sexual, o será que todas son hombres y mujeres heterosexuales nada más? ¿Qué nos platicas tú al respecto y qué nos comentas? ¿Vemos? Señora Alma Lucía, Alma Lucía, por favor, acérquese un poquito porque de esta pregunta no hemos escuchado la voz de usted, por favor. Es
fíjate que no le entiendo a Mariana, por eso es que no te estoy traduciendo. A ver, ¿qué dice? De incluirlas. Ah, vaya. Debemos de incluirlas también. Como cualquier persona. Heterosexual. La verdad. No he tenido el gusto de conocer a nadie, a alguien con parálisis cerebral, con otras preferencias sexuales. Ok, pues muchísimas gracias por tu comentario. Yo agregaría nada más que pues también es un derecho que tenemos las personas y que las personas con alguna condición de discapacidad también tienen esta posibilidad de expresar sus afectos a quienes pues sea, ¿no? Independientemente de su preferencia o su orientación sexual o de su identidad sexual y de toda esa expresión de género que podemos tener las demás personas. Por supuesto que las personas con discapacidad intelectual también es su derecho y seguramente que las hay allí y que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Bien, pues creo que vamos a ir cerrando, Luz Mariana. A mí me gustaría que pudieras ofrecer a las personas que nos están escuchando aquí, bueno, en Chile, que les puedas mandar un mensaje. Muchos de ellos son papás, son mamás, son profesionistas. Seguramente también hay algunas personas con discapacidad que nos están escuchando y que tú les quieras compartir algún mensaje, o una idea final para ir cerrando. ¿Te parece? Claro. Con mucho gusto. A ver, un segundo, por favor. Quisiera que se quedaran con preguntas o comentarios. Me mandaran mensajes a mis redes sociales. Estoy como Luciérnaga LM en Facebook y en Instagram también. Bien, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría que nos presentes a la persona que te estuvo interpretando, a la señora Alma Lucía. Platícanos quién es y, bueno, todo el trabajo que hay detrás de poder comprender tu manera de comunicarte y que, bueno, que a veces está atrás de cámaras, pero que también creo que es importante que la conozcamos. Platícanos, por favor, Luz Mariana.
Ahora mismo, ahora mismo me está interpretando mi mamá. Es Alma Lucila Salas Garza. Y le doy mucha lata. Aunque no sé si puede hablar. Ajá, porque no se esperaba. Tener una hija tan revolucionaria. ¿Se puede acercar, señora Alma Lucía, para que la conozcan, por favor? Un poquito al lado de Luz Mariana. Hola, ¿qué tal? Soy la mamá de Luz Mariana. Pues sí, es una chica muy revolucionaria. Yo soy una persona muy tímida, así que me cuesta mucho trabajo hablar en público. Pero bueno, aquí hemos hecho todo lo posible por estar con ella. Desde que nació, hemos tratado de que sobresalga, haciendo muchas cosas con ella, ejercicios, programas de alimentación, programas de cultura general, programas de todo, matemáticas. Estuvimos estudiando en casa también muchos años. Después acudió a las escuelas regulares, pero pues sin ningún no tuvo ningún éxito porque no, los estudios no se los ¿qué? Reconocieron, perdón. Pero más adelante estudió la universidad y luego la maestría. Así que pues sigue adelante, ahora sigo trabajando y pues espero que ahora le siga con un doctorado. No le diga porque le va a tomar la palabra. La verdad es que yo quiero agradecer, por supuesto, y reconocer su esfuerzo, su gran capacidad de empatía para con Luz Mariana. Y yo que he tenido la oportunidad de verla en diferentes eventos, en conferencias, en su trabajo, en reuniones de trabajo y en reuniones que ella se inventa también, pues siempre la presencia de usted y el acompañamiento, ¿no? De verdad, muchísimas gracias y nuestro reconocimiento por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que ha hecho al lado de Luz Mariana. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a irnos despidiendo. Se está cumpliendo ya con el tiempo. Yo también quiero agradecer, la verdad, nuevamente la oportunidad que nos ofrecen desde Autismo Antofagasta para poder abrir este tema que a veces no es tan fácil, el tema de la sexualidad, no es tan fácil de abordar, y que nos hayan dado la oportunidad de estar presentes desde México. Muchísimas gracias, Luz Mariana, gracias, señora Alba Lucila, y pues bueno, estamos atentos para poder responder a las preguntas que seguramente quieren hacerle a Luz Mariana ahora que se abran los micrófonos para el público. Muchísimas gracias y que todos tengan ustedes muy buen día. Hasta luego.
Bien. Tenemos a Francisco, que está ya presente en nuestra reunión, así que lo vamos a invitar aquí a que prenda. Ahí está Francisco, bienvenido. Estábamos todos atentos, muy atentos, escuchando. Ya también está Luz Mariana, así que también la vamos a anclar aquí para que podamos verla. Francisco, ¿puedes activar tu micrófono para escucharte? Que hay algunas preguntitas ahí que la gente te quiere hacer. Primero que todo, bienvenido. Ya. eh, Bienvenido. También quiero anclar aquí a... Sí, vamos a darle unos minutitos mientras nos coordinamos. Nada más que decir que me pareció muy asertiva la forma como nos has presentado los derechos, Francisco, una vez más. Te agradecemos eso. Creo que es súper impactante entender que muchas veces nos pasamos por alto un montón de derechos. Siempre decimos que somos los abanderados, los mediadores, los abridores de camino, un montón de cosas, y uno analizando, después que tú hiciste esta entrevista, creo que hay muchas veces que nos pasamos por alto, y también como escuela, el no ser lo suficientemente quizás claros y concreto a la hora de la prevención, que es también un gran tema, un tema como los derechos, pero también como el tema de la prevención, que es lo que habitualmente nosotros, donde tenemos que estar también muy atentos y atentas. Así que, ya que tienes tu micrófono, ok, te damos la palabra, Francisco. Gracias, muchas gracias nuevamente por este espacio. La verdad es que Autismo Antofagasta siempre se ha distinguido por poner diferentes temas de manera muy puntual, y pues el tema de la sexualidad yo sé que no es fácil, como bien lo comentabas, sin embargo, siempre es importante ponerlo sobre la mesa, pero ponerlo sobre la mesa justo en este tema de derechos, que son a veces poco reconocidos, poco abordados, poco dados a conocer, y por tanto difícilmente que las personas con discapacidad los ejerzan, ¿no? Entonces sí es muy importante que los familiares, que los profesionistas que estamos acompañando a las personas con alguna condición de discapacidad, pues de entrada lo conozcamos. ¿Para qué? Para poderlo ejercer, para poder generar los medios, los recursos, los contextos para que estos derechos se hagan valer. Creo que Luz Mariana es un muy buen ejemplo del ejercicio de los derechos, y bueno, creo que por ahí está. Sería interesante también pues escucharla a ella, qué opina, pero es muy importante hacer esto. Por allí creo que había una pregunta que alguna persona lanzó. Me gustaría compartir algún comentario. No sé si Luz Mariana ya está conectada, que quisiera comentar algo. Ah, ya está allí. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luz Mariana, te estamos mirando desde el norte de Chile, desde la segunda región y la comuna Antofagasta, y también te están mirando a lo largo de todo Chile, hasta la Antártica, que yo me imagino que tú conoces, que nuestro país es un país largo, 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 y gracias a tu generosidad, hoy día hay familias, profesionales, que te estamos, organizaciones, que escuchamos tu testimonio y tu gran ejemplo sobre muchas cosas que a veces dejamos y pasamos por alto. También quisiera agradecer a tu madre y felicitarla, porque ha hecho una gran labor, como dice ella, es un poco tímida quizás, pero tiene una hija revolucionaria que ella es tu voz y tú eres la de las ideas. Así que hay unas preguntas para ti. Dejo a Francisco para que tú puedas seguir con él conversando. Muchas gracias y bienvenida.
Encantada. Francisco, ¿le haces tú las preguntas, por favor? ¿Estás ahí? No puedo hablar. El micrófono. Sí, se Ahí, escucha. ahí se te Ya, escucha. ok. Es que creo que ustedes activan y desactivan los micrófonos, ¿verdad? Bien, pues bueno, Luz Mariana, a una persona que nos están escuchando pregunta sobre el derecho a la maternidad, a la paternidad, que también lo comentaba, es uno de los derechos sexuales que tenemos las personas con y sin discapacidad. Entonces, no sé si quisieras contestar tú la pregunta que nos plantean por allí acerca del ejercicio de la paternidad y la maternidad en las personas con discapacidad. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son tus experiencias al respecto? Tu consejo, tu sugerencia que puedes dar. Sí, claro. Es una pregunta compleja. Y sobre todo, sobre todo en el caso de cualquier mujer con parálisis cerebral. Yo conozco solo a una mujer con parálisis cerebral que ha tenido un hijo. Pero si hablo de parálisis cerebral, es joven, entonces. Pero si es un caso de parálisis cerebral, es joven. No, perdón. Ella tiene una parálisis cerebral leve. Pero sí camina. Y yo creo pero entre más entre más profunda sea la parálisis cerebral, o cualquier discapacidad se hace más complejo ejercer estos derechos, este derecho a la paternidad o maternidad.
Claro, y también yo creo que tiene que ver con los apoyos que tiene la persona para ejercer este derecho. Tú hablabas de esta persona que conoces, yo también conocí a una mujer con parálisis cerebral que ejerció su derecho, ella es un poco famosa, no sé si la conocen en Chile, quizás sí, ella fue Gaby Brimer, una escritora mexicana revolucionaria también como Luz Mariana, que movió todo un movimiento, hizo todo un movimiento en México rescatando justamente los derechos de las personas con discapacidad. Ella, una persona también con muchas limitaciones motoras, alguna vez decidió ser mamá. Ella adoptó a una hija y pues bueno, la verdad es que era una persona que también dependía mucho de otras personas para cambiarse, para vestirse, para alimentarse, pero seguramente lo habló con las personas que a ella le ayudaban, que a ella le apoyaban, y que juntas podrían cuidar a su hija. Les recomiendo leer su libro, se llama Gaby, una historia verdadera, y creo que de ese libro también sacaron una película. Ya es bastante viejita, por así decirlo, ya de hace varios años, porque ya tiene muchos años que falleció Gaby Brimer, yo creo que hará unos 20 años aproximadamente, pero bueno, por ahí seguramente buscándola podemos ver este caso también de un ejercicio pleno de derechos. Entonces, habría que revisar los contextos, ¿no? Los apoyos que hay alrededor de la persona y, bueno, ver de qué manera puede ejercer este derecho. Lo que creo que es un antiderecho es el hecho de que algunos profesionistas, algunos médicos particularmente, sugieren a las familias el esterilizar a las personas con discapacidad. Creo que pues habría que revisar muy bien el caso. No estoy en desacuerdo de estas acciones, pero sí estoy en desacuerdo en que no se les informe a las personas, que puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, las demás personas y no ellas mismas. Entonces, mientras una persona con o sin discapacidad esté informada de los tratamientos, de las cirugías que se les practiquen, pues no hay ningún problema, pero muchas veces no se les informa, no se les avisa, ¿no? Y creo que eso pues sería justamente atentar contra un derecho importante en este caso. Esos serían nuestros comentarios. No sé si hay alguna pregunta o alguna otra duda, sugerencia por allí. No veo yo ninguna otra consulta, solo mucha atención, comentarte que hay 153 personas escuchándote. Rita Bravo te da las gracias por haber respondido, porque siempre en realidad es un cuestionamiento el tema de la maternidad, pero un cuestionamiento para nosotros y obviamente, como dices tú, hay que ver la red de apoyo y todo. Y Yo, bueno, y también, perdón, algo que sería importante comentar, que tanto las personas con discapacidad quieren ser padres, ¿no? Que tanto les interesa a ellos, porque yo estoy seguro que hoy en día muchos jóvenes, muchas personas no desean la paternidad. Entonces también hay muchas personas con discapacidad que no buscan la paternidad, ¿no? Y que pueden ejercer otros derechos sexuales y no necesariamente esta parte de la paternidad. exactamente, estamos de acuerdo. Una vez más, muchas gracias, Francisco. Yo sé que también estás en otro congreso, estás en otras actividades. Te agradecemos tu siempre buena disposición para con Chile y con todas las personas que nos están viendo de distintos países también. Tenemos nuestros países vecinos que están junto a nosotros. Tenemos nuestras ex compañeras también, conferencistas, María Bove, que también está, tengo entendido, escuchándonos. Un saludo para ellas y para todos aquellos que en algún momento. Así que muchas gracias, Francisco, y si Dios quiere, pronto volveremos a encontrarnos de manera física y virtual, pero por lo menos los conferencistas de manera, los que puedan, de manera física, para que se pueda seguir con ese espíritu, ¿verdad?, que tienen nuestras conferencias, que es que el resto de las personas, el resto de los equipos, las familias, eh, puedan compartir con ustedes, puedan crear sus propias redes, que eso es súper importante y es lo que persigue siempre la Fundación Te Autismo Antofagasta, que es cómo colaboramos, cómo nos organizamos para poder, ¿cómo se llama? Para poder ir extendiendo, ¿verdad?, el conocimiento. Palabras de agradecimiento ahí en el chat.
Así que muchas gracias, Francisco. Te despedimos. Un fuerte abrazo para Luz también, para su familia. Dice, muchas gracias por la disposición y el tiempo a ambos. Hay muchos mensajes. Esta conferencia, Francisco, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube de la Fundación para que tú después también la puedas compartir. Pero creo que también es importante, así como tú vas presentando en otros países, en otros lugares, que también otras personas puedan verla. Así que muchas gracias, Francisco. Claro. Un abrazo fraterno a tu familia y nos encontraremos pronto. Un Espero abrazo. que así sea. Un abrazo desde México para Chile. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Seguimos en contacto. Esperamos vernos muy pronto. Gracias, Luz Mariana, por estar presente también. Gracias a todos por su atención. Luz Chao, Mariana, chao. Muchas gracias, Francisco. Luz Mariana, les vamos a hacer llegar entonces un certificado de agradecimiento por su participación y entrega al conocimiento de las personas ya de que trabajamos aquí en la Fundación de Autismo Antofagasta, en nombre de todos los que estamos participando aquí hoy día, por su apoyo. ¿Ya? Así que muchas gracias. Bien. Gracias, gracias. Seguimos.